De todos los mexicanos, los trabajadores ferrocarrileros de México le envían un fraternal saludo y al mismo tiempo le dan las gracias por el respaldo y apoyo brindado para hacer realidad el sueño de regresar el tren de pasajeros con el anuncio de la construcción del Tren Maya, y que el próximo 7 de noviembre se conmemora el 116 aniversario del Día del Ferrocarrilero, que se realizará en Veracruz, señor presidente, donde le harán un reconocimiento a su gobierno y a la Cuarta Transformación, y y agradecerle porque pues usted primero atiende a los pobres. Mi pregunta es en este sentido. Ya que se cuenta con la cláusula en la cual el Estado puede usar el uso de vías férreas, y ante la apertura parcial del Tren Maya en diciembre, le pregunto, ¿esta obra influirá en este siglo XXI, en la conformación económica, política, social e incluso geográfica de México? El Tren Maya. Sí, es muy importante el regresar a los trenes de pasajeros, que no se detenga la reconversión, que los trenes de carga utilicen las vías, pero también esas vías puedan ser utilizadas por trenes de pasajeros. Ese es el propósito. Estoy por terminar de hacer un memorándum para enviarlo a quienes tienen las concesiones de las vías férreas, a las empresas, informándoles que vamos a explorar la posibilidad de utilizar las vías férreas para trenes de pasajeros, las vías existentes. Desde luego esto va a requerir de rehabilitar vías, va a requerir también posiblemente de electrificar las vías. Todo esto va a ayudar mucho para resolver el problema del transporte de pasajeros y para disminuir contaminantes. Lo que se va a buscar es convencerlos, persuadirlos a los que tienen actualmente las concesiones, que ellos se comprometan en un plazo razonable a operar los trenes de pasajeros. Eso sería muy bueno. Tenemos la fábrica de trenes en Sagún, Alstom, y hay otras fábricas, pero sería reactivar la economía y resolver todo lo relacionado con el transporte hacia adelante, hacia el futuro. Imagínense que ya se tiene la concesión desde Cancún a Coatzacoalcos, es público, tren de pasajeros. Y bueno, no solo a Coatzacoalcos, a Medias Aguas, para ir al Istmo, para ir a Salina Cruz. Imagínense que desde Cancún nosotros vamos a dejar hasta Medias Aguas, adelante de Coatzacoalcos, y Guatemala y Salina Cruz, Ixtepec, todo el Istmo, pero que de ahí, de Medias Aguas a Veracruz, en tren, y de Veracruz a la Ciudad de México, y de México a Querétaro, y a San Luis, y a Nuevo León,
y a Nuevo Laredo y a Guadalajara. O sea, el tren a Monterrey, el tren a Guadalajara, pasajeros, ayudaría muchísimo. Y de ahí, pues, a Nayarit y a Sinaloa, todo Sonora, a San Nogales, como era antes. Y ya existe la infraestructura básica, ya nada más es arreglar las vías. Las vías del Istmo que estamos modernizando son vías para un desplazamiento de 80 hasta 100 kilómetros por hora. Se puede hasta más, depende del balasto, de la calidad de la vía. En el caso del Tren Maya, pues 160 kilómetros por hora. Y ya está el derecho de vía. O sea, no es abrir brecha, pasar por pueblos, o afectar propiedades. Ya existe. Es que el primer ferrocarril, lo hemos dicho aquí, se construyó hace 150 años. Se inauguró en 1873 de México a Veracruz. Lo empezó el presidente Juárez, lo terminó el presidente Lerdo, 1873. Pero después, con Porfirio Díaz, se comunicó todo el país. O sea, Torreón creció por el ferrocarril, por poner un ejemplo. Con Porfirio Díaz, como dominó 34 años, pues hizo más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Y luego de la revolución, lo mismo. Deben de haber alrededor de 28, 30,000 kilómetros de vías férreas. Por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Los ferrocarriles, la división del norte. Estaba todo comunicado con ferrocarriles. Por eso es irracional e incomprensible que haya personas, desde luego son libres, pues, que quieran que regrese la política neoliberal. Si Zedillo, de un plumazo, acabó con 150 años de historia de ferrocarriles de pasajeros. Una cosa de lo más irracional, dañina para el país. Porque no solo es el FOBAPROA de convertir deudas privadas en deuda pública, sino el desaparecer los trenes de pasajeros. Y como
si fuese algo normal, aceptado, ¿no?, aplaudido, celebrado, se va a trabajar de asesor después de ser presidente de una de estas empresas que recibieron los ferrocarriles de México, una empresa que se benefició con la privatización de los ferrocarriles, lo contrata. Y al presidente de esta gran nación lo convierten en empleado. Es ofensivo. Entonces, sí vamos a hacer el memorándum y ojalá y los que están acepten, porque la cláusula establece que el Estado puede entregar concesiones para trenes de pasajeros, o sea, concesionar las mismas vías de carga para ser usadas para trenes de pasajeros. Entonces, ya no me va a tocar a mí. Yo a lo mejor voy a expedir las concesiones, pero van a quedar liberadas todas las vías, nada más para que se llegue a acuerdos y se arreglen las vías, se pongan las catenarias para electrificar, se compren los trenes. Aquí tendría Ciudad Sagún trabajo para hacer cientos, miles de vagones y de trenes para comunicar todo el país. Sería un gran proyecto al futuro. Más ahora que todo va a ser eléctrico, porque la tendencia es a dejar de utilizar combustibles fósiles. Y también puede quitar concesiones, presidente. Sí, pero no, aquí no es quitar, o sea, porque no es ese el propósito. Es en la concesión que tienen, hay una cláusula que la descubrimos. Les confieso que no sé cómo la dejaron descrita esa cláusula, pensando que nunca iba a haber un gobierno que apostara por regresar los ferrocarriles. Y quizá para que no se sintiera tan fuerte lo que estaban haciendo, dejaron la cláusula. Entonces, le pedí al secretario de Comunicaciones, cerciórate. Me pasó algo parecido a cuando me enteré de que no habían concesionado el ferrocarril del sureste y el del Istmo, que todo lo habían privatizado menos esos dos. Me alegré muchísimo, eso antes de entrar al gobierno. Ya era yo presidente electo, porque ya traía yo el proyecto, la idea del ferrocarril del sureste, lo que es ahora el Istmo y el Tren Maya. Entonces, cuando me doy cuenta que no habían entregado las concesiones o las habían devuelto, yo digo que no les interesaba el sureste ni para robar, no volteaban a ver
al sureste ni para robar. Todo lo habían concesionado de el istmo al centro y del centro al norte, todo. Entonces me dio mucha alegría. Entonces, pues ahora descubrimos también esto y le dije al secretario de Comunicaciones, cerciórate, velo bien y tráeme el documento. Y ya lo vi. Y sí, ahí está. En donde el Estado puede, para trenes de pasajeros, utilizar las vías de carga y entregar concesiones con este propósito. Entonces, no es quitar las concesiones. Ellos mantienen sus concesiones para el transporte de carga. Pero en el caso del transporte de pasajeros, el Estado puede usar esas vías y entregar concesiones. ¿A quiénes? Primero, ellos mismos. A ver, en un plazo razonable, respóndame si pueden ustedes dar este servicio para darles a ustedes mismos la concesión para el servicio de tren de pasajeros. Esto significa que van a invertir, significa que van a comprar los trenes y que van a dar a ustedes el servicio. Si no se acepta, eso va a ser en un tiempo, presenten el proyecto, dicen, no nos importa, nosotros vamos a seguir dando el servicio de trenes de carga. Bueno, entonces vamos nosotros, tenemos dos posibilidades. Una es que unas vías se concesionen a la Secretaría de Marina, ya que el tren del Istmo, que ya está manejado por Marina, llegue a Veracruz y a la Ciudad de México, como concesión. Lo otro es que el Maya se convierta en el tren del norte, se extienda a Guadalajara y a Sinaloa y Sonora y Nogales, perdón, sí, Nogales, hasta allá, y la otra vía a Querétaro, San Luis, Monterrey, Nuevo Laredo. O sea, esa es otra opción. Y lo otro es, a ver, el Estado mismo, o sea, en sociedad con algunas empresas nacionales que quieran arreglar las vías. Y es un acuerdo nada más para el manejo de horarios, para el tránsito de los trenes de carga, qué horario y qué horario para el pasajero. Arreglarlo. Pero es muy buen proyecto hacia adelante para la nación, en beneficio del pueblo. ¿Cuándo lo va a determinar? Yo esta semana es que tengo muchísimo trabajo, pero tengo que elaborar el texto del memorándum. Estoy esperando también, hoy regresaba Jorge Nuño, que ya se volvió internacionalista, lo invitaron a Washington, y se reunió con el secretario de Transporte de Estados Unidos, que se han portado muy bien, los de transporte, el secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos.
Él ayudó mucho para que regresara a la categoría 1. Sí. Es una persona bastante sensible y respetuosa de México. Invitaron a Jorge Nuño a una reunión y fue, y está por regresar. Entonces, vamos a trabajar sobre eso.